Hola chicos, ¿cómo están? Hola Lorena, hola Mauro. Hola, Ahí veo profe. también está Ivonne, María José, Avi y Marcos. ¿Sí? Bueno, vamos a organizarnos un poquitito. Esta va a ser la última clase. En realidad, lo que me queda para desarrollar básicamente es serie de potencias que nosotros vimos la clase pasada, sucesiones y series. En realidad, sucesiones lo dimos como una cuestión muy introductoria porque pasamos casi directamente a series. Sucesiones es la base fundamental de series, donde hay un término general y donde en ese término general existe un n, donde a n se le da un número natural, desde 0 hasta infinito, y bueno, por cada número natural tenés un término particular, separada por un punto y una coma. Es una sucesión, y una serie ya transformar la sucesión en una sumatoria. Entonces nosotros, la clase pasada, habíamos visto, yo no sé si una o dos clases tuvimos, habíamos visto en primer lugar lo que era una serie, cuándo una serie era convergente, cuándo una serie era divergente. Habíamos visto también los criterios para determinar la convergencia o divergencia de una serie. Habíamos visto básicamente el criterio de D'Alembert, después el criterio de Rabe. Habíamos visto también que cuando fallaba un criterio se probaba con el otro. Después vimos el concepto de series alternadas, que básicamente es cuando se van alternando los signos. Y por último, vimos series geométricas, ¿sí? Donde, bueno, en ese caso las series tienen lo que se llama una razón. Y vimos la fórmula general para ver la suma de la serie. Decíamos que la serie era convergente cuando, a pesar de tener infinitos sumandos, la suma de todos esos términos daba una constante, un número particular. Y era serie divergente cuando eso no ocurría. Hoy vamos a ver un temita básicamente específico, que después lo van a utilizar mucho en otras materias, que sería lo que yo acá pongo como serie de potencia y desarrollos de serie. Fíjense que una serie numérica es una sumatoria de números, ¿sí? De números, donde existe un término general, y ese término general yo voy reemplazando, ese término general normalmente depende de n, y yo voy reemplazando a n por los números naturales, desde 0 hasta infinito, y por cada número natural que yo reemplazo tengo un número, un sumando particular de esa serie. Pero es serie numérica porque no aparece en ningún caso ninguna variable. Acá vamos a ver hoy el concepto de lo que sería serie de potencia y desarrollos en serie. Pero para ver el concepto de serie de potencia, y ustedes me dirán, a partir de ahora y en función de lo visto en la clase pasada, ¿qué diferencia ven entre una serie de potencia? ¿Sí? Dice, una serie de potencia tiene la forma sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito. Este sería el término general. ¿Sí? Este sería el término general. Término. Término general de esa serie de potencias. ¿Qué diferencia ustedes encuentran entre una serie numérica y una serie de potencia? Básicamente, que la serie de potencia involucra una variable.
Es decir, una variable X. Y esa variable X yo le puedo asignar cualquier número real. Y si a esa variable X yo le asigno un número real, 2, 3, menos 1, cualquier número real, si yo a esa X le asigno cualquier número real, esta serie de potencias se me transforma en una serie numérica. ¿Sí? Es decir, la serie de potencias decíamos que tiene la forma sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de a sub n por x a la n. Donde, bueno, el primer término, si a n le doy el valor 0, ¿sí? Acá x a la 0 sería 1, me daría a sub 0, después a sub 1 por x a la 1, a sub 2 por x a la 2, más a sub n por x a la n. Este sería el término enésimo. Enésimo. Esta serie, que es una serie de potencias, si yo a x decía que le asigno un valor, a esa serie de potencias yo la puedo transformar en una serie numérica. O sea, si x toma un valor numérico, tendremos una serie, le voy a poner acá, numérica. ¿Sí? Una serie numérica. ¿Y cómo puede ser esa serie numérica? Y puede ser convergente o divergente. Es decir, que si yo a x le asigno un valor, esa serie de potencias se me transforma en una serie numérica que puede ser convergente o puede ser divergente. ¿Sí? Y hay una propiedad muy importante de las series de potencias que dice lo siguiente. Yo lo dejé explícito, escrito acá en el pizarrón, para que les quede bien clarito, después lo voy a fotografiar y se los voy a mandar. Dice que si una serie converge para un valor que yo le dé a x, denominada n, suponete que yo a x le doy el valor 2, o sea que este n minúscula vale 2. ¿Sí? Y vamos a suponer que esa serie numérica yo la analizo por los criterios que yo les había comentado hace un rato, y vamos a suponer que esa serie es convergente. ¿Sí? Yo lo analicé por los criterios que vimos la clase pasada, que son Dahlem a B, ¿sí? O serie de tipo P, pero vamos a suponer que yo le diga un valor n, y para ese valor n la serie me dio, por los criterios que yo tenía en la clase pasada, me dio una serie convergente. Bueno, ¿cuál es la propiedad? Que si converge para ese valor 2, supongamos, también va a converger para cualquier valor que yo le dé a x en valor absoluto menor que ese valor n. ¿Sí? Menor que ese valor. Vamos a suponer que converge para el valor 2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le doy un valor en valor absoluto menor que 2, es decir, menor que 2 y mayor que menos 2, también va a converger. ¿Sí? Suponete que yo le dé a x un valor 3, sigo analizando, le doy un valor 3. Y vamos a suponer que para ese valor 3, la serie es convergente. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier valor que yo le dé a x entre 3 y menos 3, la serie también va a converger. También va a ser convergente. Pero aquí que hay una situación particular. ¿Cuál sería el valor máximo que yo le puedo dar a x para el cual la serie sea convergente? O sea, vamos a suponer que el valor máximo que sea es 3. Si yo le doy 3,1, 4, qué sé yo, ya es divergente. Pero ese valor 3 se debe calcular. Ese valor 3 es lo que se llama radio de convergencia. O sea, que tiene minúscula, que es cualquier valor que yo le dé a x cuando la serie es convergente. Yo sé que siempre para cualquier valor de x en valor absoluto menor que ese valor n, la serie es convergente, pero habrá un valor máximo para el
cual a partir de ahí la serie es convergente y a partir de ahí también la serie es divergente, ¿sí? Entonces tendremos que calcular cuál es ese valor máximo de X para el cual la serie es convergente, ¿sí? Este valor se llama radio de convergencia. Radio de convergencia. Entonces, si yo encuentro el radio de convergencia, ¿y cómo se saca el radio de convergencia? Con la formulita esta. El radio de convergencia es 1 sobre el límite de n que tiene infinito de a sub n sobre a sub n menos 1. Recuerden, chicos, que el a sub n es este término. ¿Sí? A sub n menos 1, ¿cuál será? Será el término anterior, porque ya tendré un a sub n menos 1 por x a la n menos 1. ¿Sí? Y así, ¿sí? A sub n, vamos a suponer que yo tenga la sumatoria, este caso práctico, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n más 1 al cuadrado. Este es un ejemplo práctico. ¿Sí? Si yo a n le doy el valor 0, x a la 0 vale 1, 0 más 1, 1, 1 al cuadrado 1, 1 y 1 me da de 1. Cuando a n le doy el valor 2, me quedaría, cuando le doy el valor 1, primero le digo 0, ¿sí? Si querés acá le vas poniendo n igual a 0, te da este valor, n igual a 1, te da este valor, n igual a 2, te da este valor. Cuando yo a n le doy el valor 1, te va a quedar x a la 1 sobre 1 más 1, 2, 2 al cuadrado. Cuando a n le dé el valor 2, te va a quedar x al cuadrado sobre 2 más 1, 3, 3 al cuadrado. Y así sucesivamente. Acá tengo el término general, el término enésimo. ¿Sí? El término enésimo. El término enésimo es cualquier término que yo tome. Si yo tomo los 10 primeros términos, el término enésimo será 10. ¿Sí? Recuerden que yo tengo que hacer para calcular esto, el radio de convergencia. ¿Qué es el radio de convergencia? Es el valor máximo que yo le puedo dar a X para que la función sea convergente. Después de ese valor ya la función es divergente. O sea que, y menor a ese valor, o sea, y en valor absoluto, cualquier valor que yo le dé a X, cualquier valor que yo le dé a X, menor que N y mayor que menos N, ¿sí? Este se llama intervalo de convergencia. Es donde la función es convergente cuando yo a X le asigno un valor dentro de esos números, ¿sí? N es un valor que se calcula, ya lo vamos a calcular. ¿Y cómo se calcula N, el radio de convergencia? Se calcula como 1 sobre el límite de N infinito de A sub N sobre A sub N menos 1. ¿Sí? Yo no lo quise poner acá, pero esto es como poner límite de A sub N menos 1 sobre A sub N cuando N tiene infinito. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a encontrar el radio de convergencia. Queremos encontrar para qué valor de X que yo le asigne acá, esa función es convergente. ¿Sí? En realidad, ¿para qué valores? Y si yo estoy analizando para qué valores, yo voy a analizar el intervalo de convergencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Bueno, primero, teniendo nuestra serie de potencias, fíjense que la serie de potencias depende del valor de X. Depende del valor, o sea, depende de X, la variable X, se llama serie de potencias. Si yo a X le asigno un valor, lógicamente tiene que ser el mismo valor acá, en todos lados. Si yo le asigno un valor, esa serie de potencias se me transforma en una serie numérica. Y yo, teniendo una serie numérica, puedo decir cuándo es convergente o divergente. También puedo decir, teniendo una serie de potencias, y analizando cuál es el radio de convergencia, cuál es el rango, cuál es el intervalo de convergencia. Es decir, cuáles son los valores que yo le puedo asignar a X para que esa serie de potencias se me transforme en una serie numérica convergente. Vamos a analizar entonces. Esta es mi serie de potencias. ¿Qué deberíamos calcular? A sub n y A sub n menos 1. Pregunto, ¿cuánto vale A sub n y cuánto vale A sub n menos 1? Porque teniendo A sub n y A sub n menos 1,
¿sí? Hago este cociente. Le saco el límite cuando n tiende a infinito. Y luego, sacando la recíproca de ese cociente, me da el radio común. ¿Cuánto vale a su n? A ver, ¿quién me dice cuánto vale a su n? Acá tengo la expresión general, ¿sí? Y el término enésimo es x a la n, voy a hacer, x a la n sobre n más 1 al cuadrado. Pregunto, ¿cuál es a sub n? Que sería este valor de acá. ¿Cuál sería a sub n? Pueden abrir micrófono y decir, ¿cuál sería a sub n? Te escucho. ¿Pregunto? ¿O alguien va a decir? ¿Cuál es a sub n? ¿Puede ser, profe, 1 sobre n más 1 al cuadrado? Sí, señor. Acá a propósito, yo les puse que a sub n es, digamos, el coeficiente que acompaña a x a la n. Entonces, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a x a la n? X a la n lo tenés ahí. El coeficiente sería 1, al no tener la de 1, sobre n más 1 al cuadrado. Ese, chico, sería el a sub n. ¿Sí? Entonces, a sub n es 1 sobre n más 1 al cuadrado. ¿Y cuál sería a sub n menos 1? Y bueno, es reemplazar la n por n menos 1. Entonces nos quedaría 1 sobre, en lugar de n, ¿qué voy a poner? Lo voy a poner en otro color. N menos 1. Si no, le voy a poner paréntesis para no usar corchetes. Más 1 al cuadrado. 1 con menos 1 se te va y te queda que a sub n menos 1, que sería el término anterior a sub n, sería 1 sobre n. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a calcular este límite, ¿sí? Teniendo a sub n y a sub n menos 1, nosotros vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre a sub n menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? Y nos da límite cuando n tiende a infinito de a sub n. 1 sobre n más 1 al cuadrado dividido en 1 sobre n. ¿Sí? Lógicamente, que acá hacemos extremos por medios. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Haciendo extremos por medios, nos queda n. Me parece que me comí un cuadrado, ¿no? Acá es cuadrado. ¿Sí? Porque se te va dentro del paréntesis el menos 1 y te queda cuadrado. Por eso estaba mirando. Acá es n cuadrado. Entonces, n cuadrado por 1, n cuadrado. Así que nos quedaría el límite de n que tiene infinito de n cuadrado sobre n más 1 al cuadrado sacamos límite de n que tiende a infinito de n cuadrado, tengo que resolver este límite. Acá tengo el cuadrado binomio, cuadrado del primero, más
el doble producto, el primero por segundo, 2n más 1 al cuadrado, que es 1. Bueno, como n tiende a infinito, ¿qué se hace? Se saca factor común n al mayor exponente, ¿verdad? O deriva, como ustedes quieran. Pero si yo saco factor común n al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Lo sigo acá abajo. Nos queda límite de n que tiende a infinito, n cuadrado arriba, y abajo saco n cuadrado, factor común de 1, más 2 sobre n, más 1 sobre n cuadrado. N cuadrado por n cuadrado se te van, y nos queda, arriba hay un 1, sobre 2 sobre infinito 0, 1 sobre infinito 0, 1 más 0 más 0, 1, y 1 sobre 1, 1. ¿Sí? 1. ¿1 es el radio de convergencia? No, para encontrar el radio de convergencia, ¿qué tengo que hacer? De lo que hice yo acá, hacer la recíproca. O sea que el radio de convergencia, R, va a ser igual a 1 sobre 1, que es 1. Este 1, chicos, es el radio de convergencia de esa serie de potencias. ¿Qué quiere decir que ese 1 es el radio de convergencia de esa serie de potencias? Quiere decir que si vos le das a X un valor menor que 1 y mayor que menos 1, ¿qué va a hacer esto? Un valor mayor que 1 y menor que menos 1. ¿Qué nos da eso? ¿Qué nos da? Una serie convergente. Una serie convergente. O sea, que si yo le doy un valor menor que 1 y mayor que menos 1, a cualquier valor X que esté acá, suponete que le doy un medio. ¿Un medio está en ese intervalo? Sí, está dentro de ese intervalo un medio. Bueno, cuando le dé un medio a X, ¿sí? Y reemplace acá, esta serie de potencias se me va a transformar en una serie numérica convergente. ¿Qué pasa si le doy el valor 3 a X? Como yo sé que mi intervalo de convergencia va entre 1 y menos 1, si le doy el valor 3, 3 está fuera de este intervalo de convergencia. Si le doy 3 y después analizo esta serie de potencias, cuando X le di el valor 3 y la transformé en una serie de potencia a una serie numérica, ¿cómo me va a dar? ¿Convergente o divergente cuando X le dé el valor 3? Divergente. Divergente. ¿Por qué? Porque está fuera del radio de convergencia o fuera del intervalo de convergencia que yo tengo para esa serie de potencias. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, resumido, en una serie de potencias ya aparece la variable X. ¿Sí? Una serie de potencias tiene esta formita. En un término general, ¿sí? Cuando yo a n le dé un valor desde 0 hasta infinito, voy teniendo cada término en particular, o cada sumando en particular. ¿Sí? Y tengo un sumando en ese. Esta serie, de acuerdo al valor que yo le puedo dar a X, puede ser convergente o divergente. ¿Por qué? Porque si yo le doy un valor a X, esa serie de potencias se me transforma en una serie numérica.
Ya no aparece la X, aparece el número. Y puede ser convergente o divergente. Ya vimos el concepto de convergencia y divergencia la semana pasada. La serie tiene una propiedad característica particular. ¿Cuál es? Que si una serie converge para un valor que yo le dé a X, R, ¿sí? R minúscula, también va a converger para un valor menor que ese valor R. ¿Sí? Pero habrá un valor máximo para el cual la serie es convergente y a partir de ahí deja de ser convergente. Ese valor máximo para el cual la serie es convergente se llama R mayúscula, que es lo que se llama radio de convergencia. ¿Sí? Y una vez que yo tengo el radio de convergencia, puedo determinar cuál es el intervalo de convergencia. Es decir, la serie va a ser convergente cuando yo a X le dé un valor en valor absoluto menor que ese radio de convergencia. Fuera de este intervalo de convergencia, ya la serie es divergente. ¿Sí? ¿Cómo hacer para encontrar el radio de convergencia? Con esta formulita. ¿Sí? Sacar la recíproca del límite cuando n tiene infinito de a sub n sobre a sub n menos 1. Acá hicimos un ejemplo numérico, sacamos primero el término enésimo menos 1, hicimos el cociente, sacamos el límite y nos dio 1. Ese es el radio de convergencia. Si yo a X le doy un valor menor que 1 y mayor que menos 1, en ese intervalo, ¿sí? La serie es convergente. Si le doy un valor fuera de ese intervalo, ya la serie es divergente. Podemos hacer un ejercicio más, como para analizar otro ejemplito. ¿Sí? Voy a dejar acá. Qué foto, no le saqué foto. Esperen que le saco foto. Convergente, propiedad de la serie de potencia. Si X toma un valor real, se transforma en una serie numérica que puede ser convergente o también puede ser divergente. Bueno, le saco la fotito para hacer otro ejercicio. Otro ejercicio más.
Otro ejemplo práctico, 2. Dice, acuérdense que el radio de convergencia es igual a 1 sobre el límite de n que tiende infinito de a sub n sobre a sub n menos 1. Esto nos daba el radio de convergencia de esa serie de potencias. Entonces nos dice, por ejemplo, ejemplo 2. Nos da esta ¿esto es una serie numérica? Pregunto para la clase, ¿es una serie numérica? Lo que yo tengo acá, ¿es una serie numérica? Solo si le damos un valor numérico a X. Sí, señor. Entonces, no es una serie numérica. ¿Qué es? Una serie De potencia. de potencia. Siempre que aparezca la variable X, es una serie de potencia. Y me interesa saber la serie de potencia por el tema que va a venir ahora, que es el último que les voy a dar. Cualquier función, chicos, que dependa de X, se puede transformar en una serie de potencias. E a la X, logaritmo de X, cualquier función yo la puedo transformar en una serie de potencias. ¿Sí? Ya vamos a ver que para eso existe una fórmula que se llama la fórmula de Taylor y McLaurin, ¿sí? Que es la última que vamos a dar. Y una vez que a una función, ¿sí?, yo la transforme en una serie de potencias, yo puedo calcular el radio de convergencia y con el radio de convergencia el intervalo de convergencia y saber cuándo esa serie que responde a una función puede ser convergente o divergente. Entonces, yo tengo que averiguar para qué valor que yo le dé a X esta serie converge o diverge. Es decir, tengo que averiguar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a sacar, como recién decíamos, a sub n, ¿sí? Que a sub n, ¿cuánto valdría acá? Acá hay un 1. Esto sería a sub n. 1 sobre 2 a la n. A sub n menos 1. ¿Cuánto sería? 1 sobre 2 a la n menos 1. Entonces, vamos a calcular nosotros ahora el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n sobre a sub n menos 1, que es esta expresión que nosotros tenemos acá. Después le vamos a hacer la recíproca para calcular el radio de convergencia. Entonces, límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n. ¿Cuánto vale a sub n? 1 sobre 2 a la n. Sobre 1 sobre 2 a la n menos 1. Extremo por medio. Entonces nos va a quedar límite de n que tiende a infinito de 2 a la n menos 1 por 1, 2 a la n menos 1. Sobre 2 a la n por 1, 2 a la n. Tengo cociente de potencias de igual base. ¿Qué se hace? Se pone la misma base y se restan los exponentes. A n menos 1 le resto n. N con n se te va
¿y qué te queda? Te queda límite cuando n tiende a infinito de 2 a la menos 1, o lo que es lo mismo, límite cuando n tiende a infinito de 1 medio. El límite de una constante es la constante misma, o sea que me queda acá 1 medio. ¿Sí? 1 medio es el resultado de ese límite. Pero ¿cuánto vale el radio de convergencia? Y el radio de convergencia va a valer 1 sobre el resultado de ese límite, que me dio 1 medio. Y 1 sobre 1 medio es 2. 2 es el radio de convergencia. ¿Qué me da el intervalo de convergencia? Intervalo de convergencia, que serían los x menores que 2 y mayores que menos 2. Es decir, a esta serie de potencia, cuando yo le doy a x un valor que esté entre 2 y menos 2, esa serie va a ser convergente. Si le doy un valor fuera de ese rango, esa serie va a ser divergente. ¿Sí? Lógicamente que cuando vos a x le des un valor, ¿sí? Automáticamente transformás esa serie de potencias en una serie numérica. Bueno, ¿quedó claro el ejemplito? Vamos a ver el último temita del año. Último temita del año. Último temita del año. Último temita del año. Se lo voy a escribir ahí. Sí. ¿Cómo? Qué bien, profe, ya es el último. El último conceptito del año, ¿sí? Va a ser cortito, pero este les va a dar el pie para que ustedes puedan el día de mañana transformar una función cualquiera en una serie, ¿sí? En una serie de potencias. Y lógicamente cuando esa serie de potencias vos le des un valor a x, la vas a transformar en una serie numérica. Y por ahí vas a necesitar saber, para análisis más profundo, cuánto una serie converge al nivel. Bueno, vamos a ver el último temita del año y ya lo vamos a hacer que entre el ingeniero Sarroca para que le dé un poco las novedades de las asignaturas y cómo nos vamos a manejar con este grupo maravilloso que terminó el año en pandemia, poniendo todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Nosotros valoramos mucho como docentes todos los que han llegado hasta este momento. La verdad que han sido un grupo de valientes, chicos y chicas, ¿no? Que han demostrado resiliencia, capacidad de superación, estudio, responsabilidad, compromiso. Bueno, aquellos que no han podido llegar, pero que han terminado por lo menos de cursar la materia, va a ser una buena experiencia y estoy seguro que aquellos que han quedado libres, pero que han tratado de cursar hasta el final y les ha ido mal, pero lo mismo están ahí, nosotros vamos a ser consecuentes y el año que viene lo vamos a tener en cuenta para que promocionen la materia. Para que promocionen la materia, para que directamente en el año ya se van a dar cuenta todos ustedes que no es lo mismo cursar por primera vez que ya haberla cursado, ¿no es cierto?, tener algunos conceptos previos, reforzar algunos y cursarla nuevamente. Eso les va a dar la capacidad de que puedan digamos, promocionar la fin de año. Bueno, le voy a poner el último temita, la voy a escribir a la favorita. Desarrollo en serie de Taylor y McLaren. Desarrollo en serie de Taylor
Taylor igual que McLaurin. Esta serie Taylor-McLaurin, vamos a poner acá el concepto. Transforma una función en una serie de potencias. En una serie de potencias. ¿Qué formulita se aplica? La formulita es esta. Yo voy a tener una f de x, que puede ser igual a x, seno de x, logaritmo de x, cualquier función. ¿Y cómo la voy a transformar en una serie de potencias? F sub 0 más f' de 0 sobre 1 factorial. F' de 0 sería la derivada de esa función cuando a x le doy el valor 0. Sobre 1 factorial más f segunda, fíjense ustedes que estoy haciendo derivadas sucesivas, sobre 2 factorial, perdón, acá me comí el x, por x a la 1 sería acá, ¿no es cierto? Más f segunda de 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, más, y así sucesivamente, hasta el término enésimo, que sería f enésima, ¿sí? De la derivada enésima, de 0 sobre n factorial por x a la n. Y así sucesivamente. Más, y sigue los términos sucesivos. Es decir, que para desarrollar esta fórmula de Taylor y McLaurin, ¿qué hace esta fórmula? Me transforma cualquier función en una serie de potencias. ¿Qué debo hacer yo, chicos? Y teniendo la función, ¿sí? E a la x, seno de x, coseno de x, logaritmo de x, cualquier función, deberé sacar las derivadas sucesivas. Es decir, primero pongo la función valorada del cero. ¿Sí? Pero, ¿cuál sería el mecanismo? Sacaríamos la derivada primera de esa función, la vuelvo a derivar de nuevo a esa derivada primera y me da la derivada segunda, la vuelvo a derivar de nuevo a esa derivada segunda y me da la derivada tercera. Esas se llaman derivadas sucesivas. Una vez que tenga la derivada sucesiva, ¿qué hago? La valoro, ¿sí? Para 0 en todas y reemplazo en esa forma, ¿sí? Vamos nosotros a desarrollar, ¿sí? Como ejemplo práctico, vamos a desarrollar la función f de x igual a e a la x como una serie de potencias. ¿Bien? Vamos a desarrollar como una serie de potencias. Acá puede hacer derivada primera, segunda, tercera, ¿hasta cuántas propias vamos a hacer? Hasta 20 derivadas, no, hagan 3 y después pongamos el término en ese. ¿Sí? Esta es una función, ¿verdad? ¿Qué quiero yo hacer ahora? Quiero transformar a esa función en una serie de potencias. ¿Sí? Y es más, después de transformarla en una serie de potencias, puedo hasta averiguar, ¿sí?
si esa serie, ¿cómo se llama? Si esa serie de potencias, ¿qué radio de convergencia tiene? ¿Si es finito o infinito? Podemos hacer eso. Entonces, vamos a primero transformar esto en serie de potencias. Y después analizar el radio y el intervalo de convergencia. Entonces, vamos a hacer. Primero vamos a transformar, ¿sí? Vamos a transformar en una serie de potencias. Permítanme que lo ponga breve. Y luego, analizar el intervalo de convergencia. Por supuesto que para analizar el intervalo de convergencia, primero tengo que analizar el radio de convergencia. Entonces, yo teniendo el radio de convergencia, sé qué valor le puedo dar a X para que esa serie sea convergente. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a calcular. F sub X igual a E a la X. F' de X va a ser igual a, bueno, E a la X es una función que tiene derivadas sucesivas iguales. Porque la derivada de E a la X es a la X. Si lo volver a derivar es E a la X. Si lo volver a derivar es E a la X. O sea que sería E a la X, E a la X, F segunda de X sería E a la X. F tercera de X sería E a la X. ¿Sí? Y la derivada enésima, ¿sí? F sub n de X, sería E a la X. Entonces, bueno, una vez que tenemos las derivadas sucesivas, valoro para cuando X toma ¿qué valor? X toma ¿qué valor? Cuando X toma el valor 0. ¿Sí? Porque acá me está pidiendo F' de 0, F de 0, F segunda de 0. Entonces, F de 0 es igual a E a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Acá me quedaría F' de 0 va a ser igual a E a la 0, que también es 1. Acá F segunda de 0 es E a la 0 también. 1. Y acá, F la segunda, acá me cogí la tercera. F tercera de 0 también es E a la 0, que es 1. O sea que esto es 1, 1, 1, y ese es 1 también. ¿Sí? O sea que nos quedaría F enésima de 0 es E a la 0. Perdón, a la 0. Que esto es... Bueno, vamos a transformar. Es decir, E a la X, que es mi función, ¿cómo lo puedo escribir? A través de una serie de potencias. Como F de 0. ¿Cuánto me dio F de 0? Y F de 0 me dio 1. Más F' de 0. F' de 0 también me dio 1. 1 por X sobre 1 factorial. Sería X sobre 1 factorial. ¿Y cuál es el factorial de 1? ¿Cuál es el factorial de 1? Más, esto también me da 1 por X cuadrado, sería X cuadrado sobre 2 factorial. Más X
x al cubo sobre 3 factorial más el término enésimo sería x a la n sobre n factorial. Esa sería la función, ¿sí? Y más, y siguen los términos, ¿no es cierto? No es que termina, siguen los términos, pero esa sería la función e a la x transformada en en una serie de potencias. Uno, 2 le vamos a poner. El 1 está ahí. ¿Sí? ¿Esto con qué lo hice? Con el desarrollo en serie de Taylor y Mayer. ¿Sí? Esto y esto es equivalente. Ahora, ya tengo transformado e a la x en una serie de potencias. Si yo le doy a x un valor numérico, ¿sí? Que lo reemplazo acá y lo reemplazo acá, me da el mismo resultado. ¿Sí? Si lo reemplazo acá y en todas estas x, me da el mismo resultado. Ahora, ¿para qué valores que yo le dé a x esa serie converge o diverge? ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el radio de convergencia. ¿Cómo encontrábamos el radio de convergencia? Analizamos, vamos a ponerle 2 acá. Analizamos el A sub n, que ¿cuánto vale el A sub n? Y acá no hay nada, hay 1 sobre n factorial. 1 sobre n factorial. A sub n menos 1, ¿cuánto vale? Y 1 sobre n menos 1 factorial. ¿Sí? Les recuerdo que un n factorial, ¿a qué sería igual? A n por n menos 1, por n menos 2, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? N menos 1 factorial, ¿cuál sería? N menos 1 factorial. Y sería, el n no está, porque empieza por n menos 1. N menos 1 por n menos 2 por 3 por 2 por 1. Entonces, nosotros tenemos que hacer, para calcular el radio de convergencia, hay que hacer 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sobre a sub n menos 1. 1 sobre límite cuando n tiende a infinito a sub n. ¿Cuánto vale? 1 sobre n factorial. Sobre a sub n menos 1. 1 sobre n menos 1 factorial. Acá se hace extremos por medios. Este por este, dividido en este por este. Y nos va a quedar 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 factorial sobre n factorial. ¿Sí? Entonces nos queda que el radio de convergencia va a ser igual a 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 factorial desarrollado sería todo esto. N menos 1 por n menos 2 por por 3 por 2 por 1. N factorial sería n por n menos 1 por n menos 2 por 3 por 2 por 1. Fíjate que todos estos de acá
se me van con todos estos de acá. ¿Y qué me queda? 1 sobre n. 1 sobre n. O sea, me va a quedar 1 sobre el límite de 1 sobre n, cuando n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, 1 sobre infinito, 0. Entonces me va a quedar 1 sobre infinito, 0. Y 1 sobre 0, infinito. O sea, que el radio de convergencia, chicos, es infinito. ¿Qué quiere decir que el radio de convergencia es infinito? ¿Qué quiere decir que el radio de convergencia es infinito? Si te daría 2, vos sabés que cualquier valor que le dé a x en valor absoluto menor que 2, la serie converge. Y si te da infinito, ¿cuál sería la conclusión? Que la serie es totalmente convergente, digamos. Para cualquier valor que le demos a x. ¿Se entiende? Cuando el radio te da infinito, ¿qué quiere decir? Que cualquiera sea el valor que vos le des a x, cualquier valor que vos le des a x, esa serie se va a transformar en una serie numérica convergente. ¿Eh? Lo voy a poner acá. No sé si me va a alcanzar y si se va a alcanzar a leer. ¿Sí? Para cualquier valor de x, para cualquier valor x que pertenece a los reales, la serie numérica es convergente. Esa es la conclusión final del ejercicio. Y así como nosotros transformamos la función e a la x, ustedes pueden tomar cualquier función que se les ocurra y a esa función, ¿sí?, transformarla a través de este desarrollo de Taylor-McLaurin en una serie de potencias. ¿Sí? Y una vez que la transforman en una serie de potencias, cuando vos le des valores a x, la vas a transformar en una serie numérica. Si vos querés saber para qué valores esa serie de potencias se transforma en una serie numérica convergente, tenés que sacar el radio de convergencia. Y sacando el radio de convergencia, yo puedo sacar el intervalo de convergencia. Entonces yo ya tengo a ciencia cierta para qué valores que le dé a x, esa serie se transforma en una serie convergente. Bueno, chicos, fin de la materia. Llegamos al final, ya les saco una fotito para no olvidarme, y le voy a permitir la entrada al ingeniero Sarroca. Así charlamos todos.
Buenas noches, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Esteban, ¿querés que... Espera que dejo de... Hola, profe. No hace falta que grabe, espera un segundito. Si no te hagas problema. Ahí me vuelvo a entrar porque... Ahí está. Dale. Vuelvan a ingresar.